Bueno, entonces iniciamos la segunda clase virtual de este curso de Ciencias Naturales en la Educación Inicial. Yo preparé un pequeño powercito, pero muy pequeño, para guiarme un poco lo que quiero que tratemos hoy. Y después vamos a mirar un power y un trabajo de lectura que es para el trabajo práctico 2. Entonces vamos a arrancar por ahí. A ver, sí. Si ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Si me confirman, les agradezco. Ahora sí se ve el PowerPoint. El power del otro día. Perfecto. Esta parte es cortita igual. Bueno, ¿se acuerdan de que estuvimos trabajando con esta imagen la vez pasada? La primera pregunta, la primera cuestión que quiero que, a ver si se acuerdan o charlemos un poquito. ¿Qué hicimos la clase pasada? Escucho ofertas. ¿Qué se acuerdan? Primero sí, indagamos sobre la imagen, qué nos resultaba a nosotros esa imagen. Ahí va. ¿Y qué había salido de eso? Y salieron muchas cosas, espera que lo busco. Lo que se acuerda. No, salieron vida, diversidad, colores, naturaleza. Ahí va. Exploración. ¿Qué más era? Contacto con el medio. El ambiente. Diversidad de género. Ahí salió, ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había algunas cuantas imágenes que hablaban de su buena predisposición hacia la enseñanza en el nivel inicial y también algunos cuidados, digamos, que ustedes mismas contaban, esto que decís últimamente de el cuidado del ambiente, la cuestión de diversidad de género, el respeto por los derechos a las diferencias, esas cuestiones que aparecían al mirar la imagen. Bien, ¿qué más hicimos? Hablamos sobre ciencia, la función del científico. Ajá. Dibujamos para Ahí nosotros va. qué significa el científico. Ahí va, ¿se acuerdan que hicimos unos dibujitos que compartimos para ver cuál era la imagen de ciencia que teníamos? Y de ahí habíamos sacado algunas conclusiones sobre nuestra imagen de ciencia como adultos. La ciencia escolar y la ciencia profesional. Muy bien, entonces distinguimos entre ciencia escolar y profesional, por un lado, y por otro lado, la idea de una imagen de ciencia que era un poco idealizada por ahí, ¿no? Eran en general los científicos varones, aunque ustedes habían dibujado algunas mujeres, en general solos, trabajando aislados en un laboratorio. Con instrumentos de laboratorio. Con instrumentos de laboratorio, y que por ahí esa imagen de ciencia, si bien tenía algunos elementos ciertos, también tenía algunos elementos que por ahí eran construidos por nuestra imagen y que no se corresponden a la actividad real de un científico en la actualidad, porque en general se trabaja en grupos, son grupos de investigación, no solamente son varones, obviamente. Además, los campos de desempeño no necesariamente científicos, no necesariamente son laboratorios, hay otros ámbitos de desempeño y otros métodos de producción de conocimiento científico que no necesariamente es el trabajo dentro de un laboratorio, ¿no? Bueno, un poco sobre esa primera cuestión trató el trabajo práctico 1. Yo no vi todos los trabajos prácticos 1 que han entregado, vi que entregaron al día de hoy 13 o 14 trabajos de las 20 y pico que son ustedes, así que todavía no los miré todos. La idea va a ser que yo los mire todos y después la clase que viene, el viernes que viene, les hago una devolución más o menos detallada de las cuestiones generales del trabajo práctico, ¿ok? Los que vi por ahora, pero muy por arriba, tienen, están bien, digamos, responden las consignas planteadas, pero, siempre hay un pero, habría que apuntar de a poquito, ir apuntando en las respuestas que ustedes den a los trabajos prácticos, a cualquiera de los trabajos prácticos, incluir referencias explícitas a los textos de estudio, al material de estudio. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que justificar, qué sé yo, elijo la opción 2 entre las opciones que tenían en el trabajo práctico, de las definiciones de ciencia, bueno,
seleccionar aquella, la 2, por ejemplo, pero justificar en base a alguna idea, a algún argumento que hayan leído del texto de estudio, ¿sí? No solamente la opinión de ustedes. Está muy bien la opinión de ustedes. Por ejemplo, a mí me gustó la 2 porque, no sé, porque estaba muy ordenada. Está bien que digan eso, pero no alcanza, ¿sí? Ustedes tienen que, además de esa opinión personal, hacer referencia a algún autor. Por ejemplo, un autor que diga que el conocimiento científico es una construcción social y que todos los científicos son producto de la sociedad de su época, como dice, por ejemplo, Neumann Martí, o como dice Echeverría, o como dice algún autor. O sea, poner en juego la idea de algún autor que ustedes identifiquen, seleccionen y expliciten, me tienen que decir, lo dice el autor Echeverría, dice tal cosa, yo estoy de acuerdo con eso, me parece bien, y por eso elijo la número 2, ¿ok? Esto que les estoy contando es algo que uno por ahí no sabe hacer de nacimiento, lo tiene que aprender a hacer, ¿eh? O sea, relacionar una idea con la idea de otro autor, explicitarla y nombrar explícitamente a qué autor estoy haciendo referencia y a qué obra estoy haciendo referencia. Eso yo las voy a molestar, digamos, en todos los trabajos prácticos, que las fundamentaciones que ustedes hagan, las justificaciones que ustedes hagan, estén referidas a los textos de lectura. En todos los trabajos prácticos van a tener un texto de estudio, no muy grande, pero un texto de estudio, que se van a ir acumulando a lo largo del curso y a los que ustedes pueden acudir para hacer referencia, ¿sí? Porque la idea de estos cursos es que ustedes amplíen su universo de conocimientos, ¿no? No que se queden siempre con lo mismo que ya saben y que piensan. Eso está muy bien y es fundamental que uno tenga ideas propias y un criterio personal, obviamente que sí. Pero ¿para qué viene uno a un profesorado o a un curso? Bueno, para ampliar esos saberes, incorporar ideas nuevas y conocimientos nuevos. Entonces, la manera de practicar eso, que yo les voy a molestar e insistir, es que incluyan estas referencias explícitas, ¿eh? Van a ver que al principio cuesta un poquito, pero después se acostumbran a que cada vez que van a escribir algo, opinar algo, bueno, le tienen que incluir alguna referencia a lo que leyeron. Decimos, ¿y esto que leí qué me sirvió? ¿Qué me dijo de nuevo? ¿Qué es lo interesante que me aportó? Bueno, eso se lo registran, se lo acuerdan, ¿eh? y lo anotan. Como recién yo les pregunté qué ideas les quedaron de la clase pasada y me dijeron 3, 4, 5 ideas, bien, que quedaron de la clase pasada. Bueno, ese registro es muy importante que ustedes vayan haciendo, ¿no? Un apuntecito, no digo miles de hojas, pero una de cada clase que saqué, 3, 4 cositas, y las van registrando. Bueno. ¿Se puede rehacer? Sí, claro que sí. Sí, miren, la historia es así. Acá me ponen qué desastre que somos. No, che, ¿por qué desastre? Es habitual. Aparte están en segundo año recién. No, les queda todo por delante. No, escucha, lo que pregunta María José. Mi concepto de los trabajos prácticos es así. Los trabajos prácticos son para aprender, no son para demostrar lo sabias que son. O sea, si vos haces un trabajo perfecto, bueno, buenísimo. Felicitaciones, aprobaste. Pero no sé si aprendiste algo, ¿entendés? Porque ya hiciste lo que sabías. Ahora, si vos haces un trabajo que tiene algún comentario, que tiene algo para mejorar, normalmente, acá dice que no le llega el agua al tanque todavía. Che, vamos, que es temprano. Bueno, decía que los trabajos, si alcanza, o sea, si ustedes alcanzan a enfocar, entendieron de qué iba la consigna, ¿no? Y hacen algo, ya está bien, está aprobado. Yo te voy igual a hacer devoluciones diciendo, mira, esto se podría mejorar así, así, así. Si vos lo querés hacer de nuevo, obviamente bienvenido y está muy bien. Pero si no, te sirve para aprender. Decía, acá me faltó esto y esto. ¿Ya lo aprendiste? Sí. Bueno, no hace falta hacerlo de vuelta. Está aprobado con los comentarios para que el próximo, el TP2, incluyas esas recomendaciones, ¿eh? Puede haber algún trabajo que no alcanza el objetivo. A veces te pasa que no entendieron la consigna o porque la consigna era media rara o media compleja y no se entendió. Entonces ahí sí te voy a decir, mira María José, te pido que lo hagas de vuelta porque no me entendiste lo que había que hacer. Puede pasar, pocas veces, pero puede pasar y yo te lo digo. Te digo, no, mejor hacelo de vuelta, no se puede aprobar así porque no llegaste a entender lo que había que hacer. Otras veces entendiste, lo hiciste y te faltan algunas cositas. Eso yo te lo devuelvo, te lo comento, pero no hace falta que lo escribas de vuelta. Si tenés ganas, obviamente lo haces, te sirve, te queda un trabajo mejor, que te va a servir para el final y para los trabajos que siguen después, ¿eh? Pero mi concepto de los trabajos prácticos es ese que te cuento, es
que te sirva para aprender. Entonces, yo te diría casi mejor que haya algo que te falte, porque de esa manera vas a aprender algo que no sabías antes de hacer el trabajo. Así que lo primero, a primera vista que vi de los TP1, que no los vi en detalle, es esto que les cuento de referencia a los textos de lectura. El resto yo los leo con más detalle para la vez que viene y les hago una devolución más detallada y una devolución individual en el aula virtual. Pero como todavía no me los terminaron de entregar todos, prefiero esperar para mirar todos juntos. ¿Algo más del TP1 como duda o por ahí cuando lo estuvieron haciendo les agarró alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? El TP1 que era de las definiciones de ciencia. Buenas tardes. Sí, Elizabeth. Elizabeth. Yo hoy le mandé un mensaje porque estaba con problemas porque no lo sé subir al trabajo. Estaba en una computadora que me prestaron. Sí. Y no sé subirlo. De hecho, algunas veces, hoy quise poner, qué sé yo, pongo responder y me aparece como el comentario, pero no sé dónde. Te lo muestro ahora. Vos estás viendo ahora, bueno, ahora voy a compartir mi pantalla y te lo muestro. ¿Podés ver cómo lo hacemos? Ahora estás en un dispositivo. Sí, sí, dale. Entonces, sí, pues. te lo cuento ahora a todas y les muestro cómo se hace lo que pregunta Elizabeth. A ver si lo logramos. Me voy al aula. Acá estoy en el aula virtual. ¿Están viendo eso? ¿Ven? Sí. Dale. Bueno, entonces vos, vamos a salir, así ven cómo sería todo. Vos entrás al aula virtual, vas a entrar pones tu código, etcétera, y vas a entrar a una cosa como esta. Vas a ver, qué sé yo, acá la cartelera, si vas acá a la presentación, donde van los foros, que ahora voy a hablar un poquito, el TP1, que es lo que estábamos hablando recién, entras al foro de TP1, y después, aquí está la consigna, y cuando vos ya estás decidida a agregar tu trabajo, venís abajo de la consigna, fíjate que hay una opción de responder. Sí. Responder a la consigna, ¿no? Sí. Distinto es si vos le querés responder, por ejemplo, a Gabriela Edith Valle. Suponete que yo le quiero responder a Gabriela. Entonces hago responder acá donde posteó Gabriela. Pero si vos me querés responder a mí, que es la consigna del trabajo práctico, vas acá a donde termina la consigna y pones responder. Cuando haces clic en responder, se abre. Ah, pero a mí no me deja adjuntar ahora que veo. Claro, pero a mí también me pasa eso, que yo abrí ahí. Avanzado. Ahí al costadito hay una parte que dice avanzado. Ahí va. ¿Ven lo que dijo la compañera? Acá a la derecha te dice avanzada. Le das clic. Ahí está. Sí. Y se abre. Para abajo. Se abre un lugar donde vos podés escribir el comentario. Por ejemplo, yo acá pondría, ves acá, entrega de mi TP01. O sea, respondés un asunto de mensaje que vos quieras. Me pones un comentario. Hola, profe. Qué sé yo. Aquí le entrego el TP1 que me costó mucho trabajo. Pero, podés poner, aprendí un montón. No sé, digo algo. Eso, ya que está, le comento a todas. Cuando uno entrega trabajos y se comunica en medios virtuales, no hay que perder la cortesía y la amabilidad. Es decir, hola, ¿cómo le va? Soy fulana, estoy entregando esto, no sé, algún comentario, espero que le vaya bien, muchas gracias, chao, hasta luego. A veces uno manda el trabajo y nada más, es medio farco, es como si uno estuviera en la clase presencial, ¿no? Bueno, pones un textito y después vos tenés que adjuntar el archivo. Acá hay dos cuestiones. Si el archivo es un archivo pequeño, digamos de poco tamaño, fíjate, acá dice hasta 500 KB, o sea, un archivo chiquito de texto que no tiene muchas imágenes ni nada, vos podés ir acá, ¿ves? En este simbolito, haces clic, entonces se abre una ventana donde podés subir un archivo. Por ejemplo, voy a subir un archivo nuevo. Vas a donde dice seleccionar archivo y vas a buscar el archivo en tu máquina, ¿no? Tenés que buscar en tu máquina donde lo tengas. No sé yo, a ver si puedo hacer algo acá para probar.
No tengo nada. Ojo lo que me Sí, por eso, ¿viste? Estaba teniendo acá cuidado, pero no encuentro. A ver acá. Vamos a donde están las cosas de ustedes. UPP. Esto 2020. Profesorado inicial. Entonces, suponete que acá yo quiero subir algo. Vamos a subir acá. El TP2, por ejemplo. No, el TP1 este. Historia de la ciencia, es el que vamos a ver hoy. O San Martí, enseñar preguntas investigables. Lo que vamos a ver hoy. Cualquiera. Elijo un archivo, ¿no? Sí. Le pongo acá abrir. Y ves que ya lo pegó acá. Lo subió, sí. Y le decís subir este archivo. Entonces ves que lo subió. Sí. Ya va a quedar adjunto a este mensajito que vos me mandaste. Y Bien. pones enviar al foro. Yo lo mando, total, después lo borro, no pasa nada. Bueno, Sí. ahí lo mandé. Y si te fijas, seguramente, al final de todo, a veces apareció. Hola, prof, y aquí le entrego, Sí. con el archivo adjunto. ¿Está bien? Sí, Bueno, ahí está. eso es lo que tenés que aprender a hacer. Practicalo tranquila. Está bien. Un par de cosas, ya que Bueno. estamos. Miren, yo les había pedido, esto ya de hincha, el profe hincha que soy yo. Les había pedido, como hizo, por ejemplo, Lara Milagros Ramírez Moreno, que el nombre del archivo que ustedes manden sea, por ejemplo, Ramírez TP1. O sea, el apellido y el número de trabajo práctico. No así como hizo Vanessa Corinti, que puso TP1 Ciencias Naturales. Si todas, ¿por qué es eso? Piensen, pónganse en el lugar del profesor. Si todas llaman a su trabajo TP1 Ciencias Naturales, yo voy a tener 20 trabajos que se llaman TP1 Ciencias Naturales. ¿Se dan cuenta? Y se complica identificar cada uno. En cambio, si ustedes le ponen el apellido, por ejemplo, como hizo Núñez, TP1, o Piscoya, TP1, etcétera, Nieva, TP1, es más fácil. Por eso les pido que cuando suban los TPs, pongan su apellido y el número de TP. Eso nos facilita la vida a todos. Bueno, y otra cosa, que ya que está la cuento. Supónganse, todo esto hace a lo que ustedes tienen que aprender, chicas, no es que estoy perdiendo el tiempo. Vamos a entregar ahora, tengo un trabajo que es muy pesado. Por ejemplo, el trabajo que viene, el TP2, sin duda va a ser pesado, sin duda. No va a ser de 500, va a ser más grande. Entonces ya les cuento cómo van a tener que hacer. Van a donde dice responder, ¿no? Como decía la compañera, van acá donde dice avanzada. Edición avanzada. Entonces se abre todo esto. Misma historia. Entonces pones, qué sé yo, acá entregamos el TP02. Somos el grupo. Los grupos que van a tener que armar de aquí en adelante, como máximo de 4 compañeras, van a tener que tener un número y un nombre. Entonces somos el grupo 1, qué sé yo, no sé cómo se pueden llamar. La super... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Meteorito. Meteorito. Me encantó. El grupo Meteorito. Bueno, entonces, acá entramos en TP2, somos el grupo Meteorito. Entonces, pueden poner así, como el archivo es muy pesado, le pasamos el link de acceso. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Ustedes tienen que subir ese archivo pesado al Google Drive. ¿Ven? Yo acá arriba lo tengo abierto, el Google Drive. Por ejemplo, acá hoy estuve editando el trabajo práctico 2 de ustedes. ¿Ven? Acá tengo el material de ustedes del trabajo práctico 2 y de todo el profesorado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener subido el archivo al Drive del grupo o de ustedes y me lo van a compartir. Entonces yo voy al Drive, agarro el archivo que quiero compartir, por ejemplo, supongamos que sean las definiciones de ciencia y tecnología, hago clic y me copio la dirección. Esperen, acá arriba, me copio la dirección de acceso, que está acá, a ese archivo. Pongo copiar y después vuelvo al aula y hago control V corta con un dedo, aprieto la tecla control y con la otra V corta y ahí se copia. Entonces, acá decimos al profesor que lo disfrute.
Y un saludo, ¿no? Saludos, que tenga buenas noches y que descanse bien. No, insultos no, por favor. Bueno, y entonces con eso lo mandan. Ya está, acá no hay que adjuntar, porque vos ya me pasaste el link de acceso, ¿está bien? Entonces, Sí. envío al foro. Y ahora, si miramos cómo quedó, voy al final de todo, y entonces me quedó, ¿ven? El mensaje, no con un archivo adjunto como pasó recién, sino con un link de acceso. Entonces viene el profe o cualquier compañera, hace clic acá y se abre la ventanita donde está el archivo que queríamos ver. ¿Ok? Sí. Bueno, un poco eso. Ya me perdí, pero bueno. Bueno, fíjate otra cosa. Esto va a quedar, estoy grabándolo y va a quedar grabado en el aula virtual. Entonces, cuando tengas que hacer esto, si tenés dudas, te podés mirar de vuelta el video con el tutorial. Ves esta partecita hasta que te salga. De todas maneras, también, si tienen dudas, me consultan al grupo de WhatsApp de vuelta. Y si no, a las compañeras, porque seguramente alguna compañera ya lo sabe hacer. Si lo preguntas en el grupo de WhatsApp, por ahí una compañera te responde antes que yo cómo era que se hacía. ¿Ok? Está bien. Bueno, gracias. No, buenísimo. Bueno, así que ya me perdí un poco de qué estábamos hablando, pero estábamos hablando de lo que hicimos la vez pasada. ¿Algún comentario? Acá Génesis Mariela Pinto dice que le pidió a una compañera que se lo suba. Bueno, Mariela, una vez sí, 2 veces está bien, pero después no vas a tener a tu compañera haciendo todos los trabajos por vos. No, tenés que aprender, ¿eh? Tenés que aprender a hacerlo vos. Si no, qué piola. Te van a dar la mitad del título a vos, la mitad del título se lo tenés que dar a tu compañera. No vale. Vos tenés que aprender cómo se hace. De a poco, sin apuro, pero lo tenés que aprender. Bueno. Otra cosa, ya que estamos con eso, esperen que también vuelvo al aula. Esperen, que ya me acordé otra cosita. Vuelvo al aula virtual, que es con el tema de las... ¿Cómo? Hoy no va a retar todo el día. No, che, no les estoy retando, les estoy explicando. Todo que sí, todo que sí. Bueno, escucha, vamos al... De vuelta al aula. ¿Están viendo el aula? Sí. Bueno, otro comentario que me quiero comentar, lo de la presentación. ¿Se acuerdan que en la presentación había un foro de presentación personal? Que, ya las reté la vez pasada, tenía 3 consignas. Tenían que una selección de lecturas en ciencias naturales, puestas como diapositiva o imagen. Después, experiencias y expectativas e intereses, tenían que poner. Bueno, y el grupo que ya lo habíamos hecho. O sea, serían 2 cosas que me tienen que contar. Brevemente, una lectura en ciencias, comentada, que cuente un poco la trayectoria formativa en ciencias de cada una, en forma de imagen. Y les había dejado un ejemplo acá de cómo sería, ¿no? Poner unas imágenes. Tenemos a nuestro favor que la imagen llegó el día de la clase, porque no se veía. Bueno, pero tienen también a su favor que tienen como 3 semanas que pueden hacerlo esto. Yo no les pongo una fecha límite. O sea, háganlo antes de fin de año sería, pero háganlo. Entonces, está bien lo que dice la compañera, no teníamos un ejemplo, somos unas pobres alumnas que no tenemos ejemplo y no sabemos cómo trabajar. Bueno, está bien, te doy una semana más. Pero mirá lo que pasó, fuera de broma. Bueno, la mayoría de las compañías al principio no pusieron foto porque no habían visto el ejemplo, etcétera, todo bien. Después aparecen algunas imágenes, muy bien acá, ¿quién fue? María José Platero, que inaugura, muy bien ahí, inaugura la presentación, muy bien. Y algunas me pusieron, que no es que esté mal, pero pusieron la presentación en un PowerPoint adjunto. O sea, adjuntaron el archivo. No es que está mal, está bien, pero es mucho más fácil de ver y tienen que aprender a hacerlo, por eso insisto y molesto con esto. Queda mucho más práctico si ustedes ponen adjuntar la imagen, ¿ven? En vez de adjuntar el PowerPoint, pues si cada una pone un PowerPoint, es más difícil de ver. Yo tengo que ir a abrir el PowerPoint, mirarlo y volver. En cambio, si me ponen la imagen, como pusieron acá, Eliana, Mónica, ponen la imagen, es más fácil. En el caso de Mónica, puso una imagen un poco gigantesca. Pero bueno, vamos queriendo. Lo que pasa es que nosotros le hicimos captura. Sí, está bien, pero vos Bueno, cuando editas la foto, investiguen un poquito, van a ver que lo pueden poner más chiquito. ¿Quieren que les muestre cómo se hace?
¿Quieren que les muestro o no? ¿O es mucho lío? ¿Cómo hacemos para pegar una imagen en el aula? Sí, profe, por favor, muestre. Bueno, dale, muestro. Dedicamos un ratito a eso. Suponete que yo acá quiero contestar entonces en este foro y poner alguna imagen de PowerPoint. Como dijimos hoy, me voy a la consigna inicial del profesor y respondo, ¿no? Acá. Voy a avanzada. Entonces acá vamos a poner incluyendo imagen de prueba. Bueno, la cosa acá va la imagen. Yo tengo que tener la imagen ya preparada en alguna parte de mi computadora. Entonces, puedo ir acá, ven donde está el simbolito este de insertar imagen. Se abre esta ventana, voy a buscar o cargar imagen y voy a subir el archivo que quiero yo adjuntar. Esa imagen ya la tengo que tener preparada. A ver si tengo alguna acá. Uy, no tengo nada. Uy, no tengo ninguna. A ver si en el escritorio tengo alguna. No tengo. Vamos a buscar alguna imagen para no perder demasiado tiempo. Ustedes tienen que buscar su imagen, ¿cierto? Acá creo que tenía alguna. Bueno, esta, justamente, la mía. Se llama Trayectoria Literaria Personal. Que yo ya la preparé. Ahora les voy a contar después cómo hago para prepararla. La tienen que preparar y tener guardada en un lugar de la computadora que ustedes sepan cuál es. Una carpeta que se llame Ciencias Naturales, por decir algo. La seleccionan, le dan a abrir y ahí la puso, ven, la cargó. Y le mandan subir este archivo. Cuando aparece, ven, les dice URL de la imagen, y acá le ponen insertar. Antes de insertar, fíjense, si le dan a insertar ya la pega, pero pueden ir a donde dice apariencia, donde dice avanzado. Si van a donde dice apariencia, acá pueden cambiar la dimensión, o sea, el tamaño de la imagen. Un tamaño de 745 por ahí es muy grande, como pasó en el ejemplo recién de la compañera. Entonces la pueden achicar un poquito. Entonces yo, por ejemplo, a esta, para que no sea demasiado grande, le puedo poner, no sé, 300 píxeles en vez de 700 y pico. Y le puedo poner alineación, por ejemplo, no le voy a poner. Nada más. Bueno, entonces, general, ¿cuál es la imagen? Acá donde dice apariencia, le pueden cambiar el tamaño. Cuando están contentos, a ver, avanzado, no le ponemos nada. Y le mandan insertar. Le decimos que sí, y ahí la pegó. ¿Ves? Que quedó la imagen, muy chiquita por ahí, pero quedó la imagen ahí. Y le dan enviar al foro. Entonces, miren lo que pasó en el último. ¿Ven? Quedó mi texto y la imagen adjuntada chiquita. Por ahí esta es demasiado chiquita. Podríamos editar, a ver si me deja, y volverla a cambiar. A ver si me deja. No me dejó. Bueno, la tendría que sacar y volver a poner. Ahí la borré. Y la puedo volver a cargar y ponerla del tamaño que yo quiera. Vieron que una vez que uno publica, tiene un ratito para cambiar la publicación. Si uno publicó con algún error, te da un ratito para poderla publicar. Sí, se puede borrar en el momento. Te da un ratito, sí. Claro, me pasó eso. Yo publiqué, mandé algo y como vi que no se subía, lo borré al toque. Exacto. Bueno, ahí quedó un poquito más grande y ya está. Bueno, así que la parte de publicación de imágenes es esa, con el cuidado del tamaño, digamos, que ustedes pueden modificar, y de la alineación, etcétera. Bueno, jueguen un poquito con eso, investiguen, y van a ver que esas cositas se pueden modificar, para que no les queden imágenes, por ejemplo, como esta, tan grande, que es difícil después de mirar, ¿no? Ni tan chiquita como la que puse yo, que tampoco se puede mirar. Eso por un lado. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, y por otro lado, fíjense, si uno tiene un PowerPoint, que es este, por ejemplo, que yo les voy a mostrar dentro de un ratito. Supónganse que, ¿están viendo el PowerPoint que tengo aquí? Sí. Bueno,
Suponete que ustedes armaron un PowerPoint, como van a tener que armar para el trabajo práctico 2, que viene, el próximo que viene ahora. Entonces, por eso lo cuento. Por ahí, una de estas imágenes, ustedes la quieren guardar como imagen. Entonces, pueden ir a Archivo, Guardar como, Examinar, y acá abajo, la opción es cómo lo van a guardar, ¿ven? Entonces lo pueden guardar como formato de archivo JPG, ¿sí? Y lo guardan. Y te dice, ¿qué diapositivas desea exportar? ¿Todas las diapositivas? O sea, cada foto, cada diapositiva va como una foto, ¿o solo esta? Bueno, yo por ejemplo quiero solo esta. Entonces, ahí se guardó la imagen hecha foto de esta diapositiva del PowerPoint. Transformé esta imagen del PowerPoint en una foto, que yo después la puedo recuperar, ¿no? Si quiero ir, a ver, no sé ni dónde la guardé, la verdad. Acá, TP2. La guardo, vuelvo a hacerlo, como formato JPG, como imagen. ¿Ven? Ahí quedó guardada. Solo esta, y ahí la guardo. Si yo ahora me voy a la carpeta, donde está el TP2, ¿dónde era que estaba? Ah, no estaba ahí, pero era un cachito, ¿eh? Ah, porque la guardé en cualquier lado, no, ya sé qué pasó. Vamos de vuelta, acá, profesorado inicial, va de vuelta. En el profesorado inicial, TP2, ahí la voy a guardar. La voy a guardar otra vez como JPG, solo esta. Y si voy a mirar dónde quedó en el TP2, ahí está, ¿ven? Que la imagen quedó como una imagen en JPG suelta, no dentro del PowerPoint. Entonces, de esta manera ustedes pueden crear imágenes sueltas a partir de un PowerPoint, que es lo que yo les proponía la clase pasada. Ustedes se arman en un PowerPoint un esquema, un dibujo, lo que quieran mostrar, ¿no? Ustedes arman, por ejemplo, vieron que en el PowerPoint es más fácil poner texto, poner una foto, poner una flecha, armar un esquemita, que eso, lo editan ahí, muy bonito el dibujito con todos los temas que quieren poner. Eso lo guardan como imagen y la imagen después la pueden compartir en WhatsApp, la pueden subir como hicimos recién al foro, compartir en otro medio. Es una manera de generar imágenes más o menos fácil. Bueno, fue una clase de computación hasta acá, pero es importante que aprendan a hacer estas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta de toda esta parte? Bueno, entonces, con esto hicimos una revisión de la presentación y la edición de las imágenes de la trayectoria formativa de cada una. Entonces les pido a las que todavía no hicieron eso, que hagan eso, hagan la edición de los libros o revistas que hayan leído de ciencias naturales en una sola imagen de Power y la suban, porque eso nos va a servir para los trabajos que vienen después, chicas, no es que estoy insistiendo porque tengo ganas. Después, que suban al foro el comentario del trabajo práctico 1 con el nombre, etcétera, como nos pidió la compañera, y yo eso lo voy a hacer las devoluciones la clase que viene. Bueno, avancemos entonces con el tema de hoy. Vamos a mirar el trabajo práctico 2, que es el tema de la clase de hoy, que van a tener 15 días para hacerlo y necesitamos hacerlo en grupos. Entonces, a ver por dónde arrancamos. Vamos por acá. Vamos a la parte de los grupos primero. Yo les voy a pedir que armen grupos, o si ya los tienen armados, de hasta 4 compañeras y le pongan un nombre al grupo. Bueno, ahí estaba Meteorito, era uno, ya está hecho. Fenómeno, me encantó. Bueno, le tienen que poner un nombre al grupo y decirme quiénes son los miembros, ¿está bien? Del grupo. Si eso ya lo tienen armado, genial. Ahora mismo ya lo van escribiendo en el grupo de WhatsApp
Las divinas, vamos las divinas. Bueno, escúchame, van escribiendo en el grupo de WhatsApp, entonces, grupo Las Divinas, ¿y quiénes son? Grupo Meteorito, ¿y quiénes son? Y se organizan entre ustedes. Si alguna queda suelta que no sabe qué grupo tiene, conversamos, me dicen, y vemos si se incorpora algún grupo o se arman, puede ser grupos de 2, pueden ser grupos de 3 o de 4, y si alguna queda sola por algún motivo, también puede, no es que sí obligatoriamente tiene que ser en grupo. Es preferible, pero si no puede por algún motivo, puede hacerlo sola también. Bueno, así que, dale, sí. Que yo no comparto la comisión con las chicas, Sí. Entonces no tengo grupo con ellas por ahí. Dale, si te queda, como te quede más cómodo. Claro. Si vos querés formar grupo con alguna, no lo tenés que decidir ahora, en estos días. Está bien, está bien. No, está Pensalo, bien. comunicate con las compañeras, si te parece incorporarte a algún grupo, por ahí es mejor si podés, pero si se les complica porque son de otra comisión o por lo que sea y preferís hacerlo sola, también se puede, menos en estas condiciones así de aislamiento que, bueno, se hace por ahí más complicado. Fíjate, pensalo tranquila, lo que sí me tenés que avisar, ¿ok? Perfecto. En estos días, sin apuro. Cuando lo tengas decidido, si te incorporas a algún grupo o si trabajas sola. Igual te pones un nombre de grupo. Está bien, ahí veo que no está problema. Lisa Simpson, tenés en la imagen, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces la primera cuestión es esa. Y segundo, vamos a ver las consignas del trabajo práctico y a ver si se entiende. Vamos ahí. Bueno, esto que está aquí son las consignas del TP. Y como hacemos siempre, para que no sea todo el tiempo hablando yo, le pido a alguna compañera que lea la consigna, por favor. ¿Quién lee? Nadie lee, por favor. Alguien que lea. ¿Desde el título, profe? Sí, por favor. Ay, pero me sacó. No, ahí viene. Dale. Dice, trabajo práctico 2, historia y naturaleza de la ciencia, estudiando algunos casos. En este TP, trabajo práctico, continuaremos profundizando sobre la naturaleza de la ciencia, identificando algunas de las características principales de la producción del conocimiento científico, como por ejemplo, 1. Se basa en hechos y observaciones. 2. Utiliza conceptos, modelos y teoría que producen descripciones, explicaciones, comprobaciones, predicciones e intervenciones sobre el mundo natural. 3. Diseña, implementa y analiza experimentos controlando algunas variables. 4. Se expresa utilizando un lenguaje Sí. y forma de representación específica. 5. Se relaciona con el contexto cultural, social, económico y político de cada época. Paramos un cachito ahí. Paramos un cachitito ahí. Acá, estos aspectos, 5 aspectos que señalamos acá, no son los únicos aspectos del conocimiento científico, pero son aspectos priorizados, digamos, como lo mínimo que esperamos que ustedes aprendan y conozcan y puedan decir respecto del saber científico. 5 cosas que cuando uno dice, che, ¿qué es el saber científico? Ustedes tendrían que poder decir, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre el saber científico y el saber, por ejemplo, de los mitos y las leyendas? O el saber de la literatura fantástica, o el saber de las religiones, o el saber de otras culturas. Todos esos saberes son válidos y son muy importantes para el desarrollo humano, quizás más importantes que el científico, ¿no? Pero cuando hablamos del saber científico, tiene unas características particulares y ustedes tienen que poderlas distinguir, ¿no? Una cosa es el saber, vuelvo a insistir, del arte, el saber de la religión, el saber de la mitología, que son todos saberes válidos, pero no son saber científico.
Entonces, ¿qué es lo que hace del saber un saber científico? Mínimamente estas 5 cuestiones. Basarse en hechos y observaciones, utilizar conceptos, modelos y teorías que producen descripciones para poder describir los hechos, explicar por qué ocurren o cómo ocurren, comprobarlos, poder predecir cosas que van a ocurrir o que no van a ocurrir y poder intervenir sobre el mundo natural. Eso es saber científico. Si lográs hacer estas operaciones que estamos diciendo, es saber científico. Si no, no. Puede diseñar, implementar y analizar experimentos, controlando algunas variables, que ahora vamos a ver ejemplos. Y se expresa con un lenguaje formal específico. Pueden ser, por ejemplo, ecuaciones, fórmulas, pueden ser esquemas o dibujitos, digamos, representaciones, pueden ser imágenes de tipo científico, maquetas, modelos, en fin, cuestiones específicas para representar para cada una de las ciencias. Y, por supuesto, también está en relación al contexto cultural, social, económico y político de cada época de desarrollo. Bueno, esos elementos son muy importantes y vamos a trabajar no de manera teórica con ellos, sino de manera práctica. Ahora vamos a ver cómo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna que me conteste? Ahí va, gracias. Gracias por esa respuesta. Bueno, avanti, siga la lectura. Dice, ahí está. Dice, les proponemos identificar estos aspectos en algunos casos o episodios de importancia en la historia de las ciencias naturales: física, química, biología, astronomía y ciencia de la Tierra, realizando las siguientes actividades. 1. Lectura del artículo de Neus San Martí, se lee con acento en la I final. Neus San Martí. Es una señora que se llama Neus de apellido, de nombre, perdón. Neus San Martí. Neus San Martí. Sí. San Martín. Claro, uno dice San Martín, pero no, es sin la N final. San Martín. Y todo junto. San Martín. Sí. Enseñar a plantear preguntas investigables, realizar especialmente una síntesis del proceso de generación de conocimiento científico que propone Piquet. ¿Cómo se dice, profesor? Piquet. Bueno, ahora lo vamos a revisar un poquito por arriba, pero hay un texto, como yo les decía, en todos los trabajos prácticos van a tener un material de lectura nuevo, no muy largo, esto tiene, no me acuerdo, ahora creo que 29 páginas. Pero no es muy largo, van a ver, no es de difícil lectura. Bueno, es un artículo de Neus San Martí que habla también de otros autores. Bueno, eso lo van a tener que leer y en particular esa parte de la página 29, ¿sí? Dale, punto 2. 2. Lee el caso modelo de Watson y Crick. Sí. Publicaron en la revista Nature la estructura de doble hélice de la... profe, lo leo de nuevo. Dale. Leer el caso modelo de Watson y Crick. Publicaron en la revista la estructura de doble hélice de la molécula de ADN. ¿Vuelvo a leerlo? Si querés, porque estaba mal redactado, pobre. Va de vuelta. Por eso. Toma 3. Toma 3, dale. 2. Leer el caso modelo de Watson y Crick. Ellos publicaron en la revista Nature la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, vinculada a la herencia genética. Toman como base, y sin dar los créditos, a la imagen de rayos X obtenida por Rosalind Franklin, la famosa imagen de rayos X número 51. Eso es. 1953, Inglaterra. Bueno, pará. Hoy vamos a ver algunos casos del tipo de lo que esperamos que ustedes hagan en el trabajo práctico grupal, ¿no? Es agarrar un caso histórico, tomar un caso histórico de alguna de las ciencias naturales, puede ser de la física, de la química, la biología, la astronomía, la ciencia de la Tierra, y estudiarlo un poquito y preparar una presentación para presentar en grupo, en coloquio, dentro de 2 semanas, en 15 días, ¿ok? Cada grupo va a presentar el caso que elija
y nos va a contar a todos los demás qué pasó con esa persona, cómo fue ese episodio, qué investigó, qué descubrió, qué problemas tuvo. Medio los chismes también que hay, con quién se casó, si tuvo hijos, si no tuvo, con quién se peleó, a quién le robó plata, en fin, todas esas cosas que pasan entre las personas. Como modelo, nosotros les proponemos el caso de Watson y Crick. No sé si los conocen. ¿Escucharon hablar de la molécula de ADN de doble hélice? Les pregunto, ¿habían escuchado el caso? No, nunca. No. Bueno, porque es un caso muy paradigmático en la historia de la biología en general. Cuando uno estudia biología en la escuela secundaria, que se habla de genética, del ADN, de la herencia, es un caso histórico en la ciencia que se suele tratar en la escuela secundaria, ¿no? En general. Bueno, entonces, ese caso tiene muchas cuestiones de interés. Desde el punto de vista científico, es decir, cómo descubrieron la estructura molecular muy pequeña, se entiende, adentro del núcleo de las células del material genético, pero además tiene todos unos ingredientes así de, como hablábamos la vez pasada, de cuestión de género, porque había una investigadora que era Rosalind Franklin, que había tomado una imagen de rayos X, que es la que realmente resuelve el problema de la estructura del ADN, y estos dos tipos, Watson y Crick, toman esa foto, la usan, hacen su publicación, ganan el premio Nobel y ni la gracia le dieron a Rosalind Franklin, ¿no? Que es esa foto número 51. Entonces, todo el episodio, todo el caso tiene interés no solo por el avance científico que produjo, sino por las relaciones de poder, las cuestiones de género y otros elementos que aparecen en el cuento, en el caso ese. Entonces, eso les recomendamos también que lo lean para tenerlo de referencia del tipo de producción que estamos esperando de ustedes. ¿Ok? Seguimos al 3. Dale. 3. Seleccionar alguno entre los casos o episodios de la historia de la ciencia enumerados en el anexo. También pueden seleccionar algún otro caso de su interés. Nosotros ahora les vamos a dar, te voy a mostrar una lista de sugerencias de casos parecidos al de Watson y Crick, de distintas épocas y de distintas ciencias, que cada grupo elige un caso, ¿no? Vamos a tratar de que sean casos de distintas ciencias, o sea, que alguno tome de física, otro tome de química, otro tome de ciencia de la Tierra, otro de astronomía, para cubrir todas las ciencias naturales y que no sean el mismo caso. Cuando cada grupo elige un caso, lo publica en el grupo de WhatsApp. Así el resto de los grupos toma otro, no toma el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la elaboración del estudio de caso? Ahí está en el punto 4, más o menos explicado. Dale, lea. 4. Elaborar un estudio de caso que incluya breve relato histórico del caso, identificando claramente la época, los protagonistas, el contexto histórico, social, político y económico. Máximo 2 páginas de extensión, incluyendo imágenes. B. Identificar claramente máximo 1 página de extensión. Los hechos y observaciones, los conceptos, modelos y teorías utilizadas, incluyendo descripciones, explicaciones, comprobaciones, predicciones e intervenciones sobre el mundo natural. El diseño, implementación y análisis de experimentos. Los modelos de representación específicos, esquemas, ecuaciones, mapas, imágenes, términos, etc. C. Análisis personal con respecto a la naturaleza de la ciencia, del caso, tomando como referencia el material de lectura del módulo 1 y el trabajo práctico 1. Máximo 1 página de extensión. D. Referencias a las fuentes consultadas en formato APA. Bueno, eso es el trabajo que van a tener que hacer, que tienen 15 días para hacerlo en grupos. Si después vemos que se les complica mucho, podemos dar un tiempito más. Pero a mí me parece que 2 semanas para esto es suficiente. Después vemos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Está tratando de entrar alguien al aula? Sí. Fernanda. Bueno. Acá. Entonces, ¿se entendió más o menos lo que tienen que hacer? Primero elegir el personaje o el caso.
buscar la historia, que pueden buscar donde quieran, en Wikipedia, en algún libro de ciencia, buscando links en la web van a encontrar. Si no encuentran, me piden ayuda, yo tengo material o las ayudo a buscar. Y contar brevemente en qué época ocurrió, cuáles eran los protagonistas, en qué país, cómo era el contexto histórico, si había algún problema, alguna guerra, alguna lucha entre países o entre grupos sociales, qué impacto social, político y económico tuvo o tenían estos investigadores, qué presiones de tipo social, política o económica tenían, en fin, todo un contexto general. No demasiado extenso, como máximo 2 páginas, incluyendo algunas imágenes para ver cómo era la época, cómo estaban vestidos, dónde vivían, cómo era el contexto. Eso es un poco de chismorreo que nos viene bien a todos. Bueno, después, identificar claramente cuál fuera el problema científico, la pregunta científica que se estaban haciendo y cómo la respondieron con todos esos elementos que dijimos. Después, un análisis personal que ustedes hagan desde el grupo sobre la naturaleza de la ciencia, las cosas que estuvimos leyendo en el TP1, con referencia explícitas, como dijimos hoy. Y las referencias, acá viene lo que hablábamos hoy al principio de la clase, tienen que aparecer en formato APA, que ahora les cuento cómo es. Tienen que poner el apellido del autor que están citando o refiriendo, el año de la publicación y el nombre de la publicación. Se tienen que acostumbrar a trabajar de esa manera en este profesorado. Les va a servir para todas las materias, no solo para esta. Cuando vayan avanzando en la carrera, esto se hace cada vez más necesario. Así que de a poquito van aprendiendo a hacer ese tipo de trabajo. Bueno, y a ver cómo lo tienen que presentar. Si lees esas 3 puntos. Dice presentar el trabajo en formato Word con el nombre, número, trabajo práctico 2. Por ejemplo, 1, trabajo práctico 2. Fecha estimada de entrega, viernes 4 de septiembre. Ahí la pifié, che, porque no es 4, ¿no? Dentro de 15 días, ¿qué cae? Ustedes que saben. Oh, no sé. 7 y 4. No, sería una semana más. 11, ¿no? 11. Sí, 11. Que es el día del maestro, justo. Bueno. Sí. ¿Habrá clase el 11? Bueno, no sé. ¿Le ponemos 11? No, profe, una semana más. Le ponemos Una 11. Le ponemos 11. Es su día, profe, es su día. Tiene que descansar. ¿Cómo? Una semana más. Una bueno, semana, entonces, es su día, 11, profe. Hay 11 que y descansar, 7. tenemos que festejar ese día. 11 y 7 da 18. No será mucho, che. Bueno, le ponemos 18. Claro, correcto. Dale. Viernes 18. Y por consultas. No, pero el 11 tenemos que festejar su día, profe. Por eso te digo. Pero no sé, si hay clase lo podemos hacer el 11. Si no, el 18. Bueno, vemos, no sé. Por ahí algunos ya van avanzando y algunos. No, yo estoy perfecto. Quedó 18, listo. Bueno, por consultas en el foro de la unidad 1, en el grupo de WhatsApp, ya dijimos. Bueno, y acá lo que van a ver es una lista que viene después, muy larga. ¿Cuántos llegamos a poner? 25 casos que les sugerimos que ustedes busquen, ¿no? Por ejemplo, Eratóstenes en el año 200 a.C., que mide el radio terrestre, que es algo como de astronomía, digamos. 1712, John Bessler, que crea una máquina de movimiento perpetuo, y era un fraude en realidad, no era ninguna máquina, era un invento que hizo el tipo. En 1744, Priestley identifica el aire desflogisticado, que es lo que es el oxígeno, actualmente llamamos el oxígeno. Entonces, ¿cómo se descubrió la existencia de oxígeno en el aire? En 1774. Por ejemplo, en 1794 hubo una controversia entre dos científicos, Volta y Galvani, que hablaban sobre el origen de la electricidad. Lo que hoy conocemos como electricidad, en el año 1794 todavía no se conocía y había un debate científico entre cuál era su origen, si era un origen animal o era un origen en los materiales, un origen químico. Bueno, y así, 1820, este es muy importante, me gustaría que alguna lo tome porque este año se cumplen 200 años de esta experiencia que hizo Ørsted, ¿ven? La hizo en 1820, entonces se cumple este año 200 años, un año importante, que es el que descubrió que la corriente eléctrica en un cable genera campo magnético. Gracias a este descubrimiento se pudieron construir después, por ejemplo, los motores eléctricos, que hoy en día nuestra sociedad, si no hubiera motores eléctricos, funcionaría muy distinta de como la conocemos, y los generadores eléctricos. Hoy en día todos estamos usando electricidad ahora en nuestras casas y conectándonos porque existen generadores eléctricos de distinto tipo, ¿no? Generadores eólicos,
generadores hidroeléctricos o termoeléctricos, usinas termoeléctricas, bueno, todos esos dispositivos tecnológicos que hoy podemos disfrutar se basan en la experiencia de Ørsted en Dinamarca en 1820. Así que sería un buen homenaje que algún grupo tome este caso. Bueno, y así, algunos casos argentinos, después léanlos tranquilas porque hay de ciencias naturales, esto por ejemplo de biología o de geología. Madame Curie, una mujer que trabajó en física nuclear. Esto también sobre fósiles en Inglaterra, que es un fraude científico. También los fraudes son interesantes de estudiar, o sea, científicos que publican trabajos para hacerse famosos, pero que después se descubre que habían falseado los datos, ¿entendés? Que había un fraude detrás de eso, hay algunos acá. Sobre biología, lamarquismo y darwinismo, otros casos argentinos. Bueno, en fin, después mírenlos, todos los casos que les pusimos, eligen algún caso de acá, o si tienen otro caso en mente que a ustedes les interese, también lo pueden utilizar. No necesariamente tiene que ser el caso, algún caso que yo les presento ahí. En ese sentido les pregunto, para charlar un poquito, ¿conocen ustedes algún caso de ciencias, algún científico que les venga a la cabeza o científica que les venga a la cabeza de ciencias naturales? Les pregunto, ¿eh? Cri, 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 cri. No hay. La verdad que no, profe. Bueno, entonces va a ser una buena actividad. Como muy metido. Va a ser una buena actividad, entonces, si no conocen ninguno, porque cada grupo va a ver un caso, entonces ese grupo lo va a estudiar, pero además van a escuchar los casos que estudien las compañeras. Así que vamos a tener, no sé, 5 o 6 casos que ustedes mismas se van a contar entre ustedes, obviamente con mis aportes, pero bueno, es interesante que por lo menos se vayan del curso conociendo algún caso histórico de la ciencia, de uno de física, uno de química, uno de biología, uno de ciencia de la Tierra, uno de astronomía por lo menos, y algunos otros casos que ustedes puedan elegir. Esa es un poco la idea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia del TP2, de las consignas del TP2? ¿Mandar el trabajo práctico al grupo, profe? Claro, claro. Voy a subir, a armar un foro en el aula virtual con las consignas. Si quieren se los mando al grupo de WhatsApp también para que lo tengan ahí, el texto. Y ahí van a tener que hacer el trabajo y las preguntas y qué sé yo. Para mí sería bueno el grupo de WhatsApp si podría ser, profe. Las dos cosas. Acuérdense que nosotros tenemos que ir dejando un registro de los trabajos prácticos en el aula, ¿no? O sea, el grupo de WhatsApp obviamente que es más cómodo, más práctico, pero cuando ustedes van entregando los trabajos, tienen que ir dejándolos en el aula virtual. Con tiempo, pero hay que dejarlos ahí. Así que el grupo también va a tener que entregar el trabajo ahí. Como dijimos hoy, a través de un Google Drive pueden usar y pasar el link para trabajar en grupo. O bueno, o lo que ustedes quieran, pero tienen que dejarlo vinculado ahí. Cualquiera de las integrantes del grupo lo subiría. Lo sube, claro, pero tienen que estar nombradas. En todo trabajo tiene que tener como una carátula donde diga el nombre del grupo y quiénes son las integrantes, ¿no? Para poderlo identificar. Claro, pero entrega una por grupo. Los trabajos grupales, con que los entregue una del grupo ya alcanza. Entonces nosotros tenemos que seleccionar un caso de investigación. Sí. Eso sería. La primera tarea es informarme cuál es el grupo, ¿no? Cómo se llama y cuál es el grupo. Y después entre ustedes. ¿Por WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp. Después entre ustedes discuten, miren el trabajo práctico, lean, conversen, a ver cuál es el caso que puede ser. Me pueden preguntar a mí, por ejemplo, estamos en duda entre el caso de Madame Curie y el caso de Florentino Ameghino. ¿Qué le parece, profe? Y bueno, yo les sugiero a ver cuál me parece. Lo pueden charlar un tiempito hasta que decidan cuál es. Una vez que lo deciden, chao, se ponen a laburar sobre ese personaje o sobre ese caso histórico. ¿Ok? Y lo comunican al grupo para que el resto de las compañeras no hagan el mismo, hagan otro, para que no haya repetidos. Y acuérdense que ese día, el 18, o si alguna ya va terminando antes, por ejemplo, sumado para el 11, algún grupo ya tiene un caso armado, lo cuenta acá, como estoy haciendo yo ahora, cuentan, comparten pantalla y nos cuentan entre todo el grupo el caso que investigaron, en coloquio. No, nosotros profe, consulta. Primero,
María José. No, más. Sí, María. Nosotros se lo podemos enviar para que usted lo revise y nos diga si está bien, o directamente lo presentamos, lo subimos el día que vamos a presentar el trabajo. Mira, como te dije antes, por ahí, como ahora vamos a tener mucho tiempo, me pueden mandar una versión previa, si quieren que le pegue una mirada, puede ser. Pero si no, directamente lo presentan y ahí yo les haré las devoluciones, como dijimos, y bueno, por ahí haya cosas que corregir, pero no pasa nada, digamos, la corrigen para la próxima, ¿entendés? La idea es aprender. Si tienen dudas en el proceso, me preguntan, obviamente, ¿eh? Pero yo no haría una precorrección, digamos, lo mandan, lo charlamos y ahí hacemos la corrección y la devolución. Y listo, ¿viste? Si quieren corregir algo después lo corrigen y si no, queda como aprendizaje para el TP siguiente, ¿ok? Le pregunto porque a veces profesores nos piden que se los enviemos para saber ellos cómo viene la mano. ¿Está bien? Sí, me parece. Sí. Bueno, no, en principio no, salvo que ustedes necesiten, ¿viste? Si estás media perdida, que no saben, tienen alguna duda de algo, prefiero que me consulten sobre dudas concretas que tengan. Después muestran el trabajo en el coloquio y ahí yo les hago una devolución de qué estuvo bueno, qué faltó, qué podrían haber hecho. Van a ver que solo al escuchar a las compañeras vos decís, acá me hubiera gustado saber dónde vivió el tipo y me olvidé de poner dónde vivió. Bueno, para la próxima. Bueno. Sí. O, ¿y cómo hizo para medir tal cosa? Eso no lo buscamos. Bueno, para la próxima. Bueno, no pasa nada, porque de eso se trata. ¿Está bien? Genial. ¿Y Mariela? No, era por el tema de, por ejemplo, para hacer trabajo práctico, en qué letra y en qué tamaño. Porque como mayormente son 2 hojas, 1 hoja. No, sí, en general no más de Arial 12, no más de 12 hojas, no más de 12, 11, 12, por ahí. Interlineado sencillo, no más que eso, para que no sea demasiado extenso y que puedan hacer una síntesis, ¿no? Porque, a ver, un problema que a veces puede pasar, ya anticipándome a la pregunta que hizo Majo, no es la idea que ustedes copien y peguen un material que ya está hecho, de ponerle Wikipedia y me copien toda la Wikipedia y manden así. No es esa la idea, ¿eh? Es que hagan una síntesis de los puntos esos que yo marqué que respondan a esos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dice cuáles fueron los hechos observados, tiene que haber una partecita que sean 2 párrafos que digan lo que observó fue tal y tal cosa. No me interesa que me copien toda una investigación sobre lo que hizo Oersted, sino que ustedes reflexionen, procesen y seleccionen, ¿no? Por eso es que no tiene que tener 80 páginas. Sí, decimos. Sería responder justo y necesario lo que usted está preguntando. Las consignas, claro. Listo. Entonces, por eso no hace falta que sea muy extenso. Hace falta que sea bien específico, que respondan las preguntas que están ahí. Eso requiere un cierto trabajo de ustedes para seleccionar información, ver qué es lo que va, qué es lo que no va. Por eso no es que sea de gran tamaño, no es que cuanta más páginas me manden, mejor. No. Al contrario, yo diría, cuantas menos páginas manden, pero bien seleccionado el material, mejor. Por eso ahí pusimos limitaciones de tamaño, para que no sean muy excesivas. ¿Alguna pregunta más de la consigna? Bueno, entonces, para terminar esta clase, yo lo que les quiero mostrar un par de ejemplos de casos históricos bastante antiguos, son de astronomía, brevemente, pero para que vean de qué estamos hablando, qué tipo de presentaciones quiero que hagan, de qué estamos conversando, ¿no? Van a tener el texto de lectura y van a tener también el material de Watson y Crick como modelos, pero me gustaba ahora presentarles un poquito. Así que yo diría, les presento eso un ratito y ya terminaríamos la clase de hoy, ¿ok? Bueno, entonces, lo que yo les voy a mostrar es un Power del estilo más o menos parecido de lo que espero que ustedes presenten. Más o menos, ¿no? Igual, puede ser mucho mejor que esto. Ahí están viendo, a ver si leen el título para que yo me dé cuenta que lo encontraron. Sí. ¿Qué dice? El método de Eratosthenes para medir el radio de la Tierra. Exactamente. ¿Cómo se pronuncia? Eratosthenes. Eratosthenes. Exacto. Nació. Ay, profe, esos nombres. ¿Y qué querés que haga? Era libanés. Nació en Sirene, en Libia. O sea, del lado de Egipto, frente a Grecia, digamos. Ahí nació. Bueno, les cuento un poquito. Cualquier cosa me paran y me preguntan, pero
les cuento un poquito cómo fue la historia de este personaje extraordinario, porque van a ver lo que fue. Bueno, esta es más o menos una imagen de Eratóstenes que se obtiene a partir, no había fotografía en esa época, eran 200 años antes de Cristo, ¿ves? Nació en el 276 antes de Cristo, en Cirene, en Libia, o sea, del lado de Egipto, llamémoslo, frente a Grecia, y murió en 194 antes de Cristo en Alejandría, en Egipto. Entonces, ven que vivió en 200 años antes de Cristo, más o menos, no había fotografía, lo que sí hay son esculturas que se hacían en esa época, en vez de un retrato te hacían una escultura, si tenías el dinero suficiente para ello, y bueno, así es que tenemos una imagen de Eratóstenes. Y él no solo dijo que la Tierra era una esfera, tenía forma esférica, sino que además pudo determinar el radio del planeta Tierra en esa época. Imagínense que en esa época no había sistemas de medición como los que podemos tener ahora, ¿no? Con rayo láser, con autos, con sistemas satelitales, con GPS, etc. Tenían muy poco instrumental. Sin embargo, tuvo el ingenio para poder determinar el radio terrestre. Les cuento un poquito. En esa época, 200 años antes de Cristo, el mundo griego, que era la cultura central de la época, el conocimiento que tenía del mundo, lo que era el mundo, es esto que está visto acá en el mapa. No sé si llegan a ver. Lo que está en blanco, digamos, es la Tierra, y todo alrededor, que está en un marroncito, en un rojo, es lo que era el agua. Entonces, les pregunto, a ver si miran un poquito con cariño el mapa este, ¿qué ven? ¿Qué es lo que conocían los griegos del mundo? Empecemos por acá, esta parte, a ver si la reconocen. ¿Qué sería esto? ¿Estados Unidos? No. ¿La parte de Estados Unidos? No, Estados Unidos no lo conocían. América no la habían descubierto, entre comillas, 200 años antes de Cristo, ¿no? Ah, cierto. Si leen ahí. Europa sería. Claro, entonces. esta es la parte de Europa, fíjense. Francia, España, Italia, Grecia, toda esta es la parte de Europa. Esto que está acá arriba, ¿qué sería? Inglaterra, Bretaña, dice acá. Inglaterra y Escocia. Después acá esto es el mar Mediterráneo. Frente a Europa, en el mar Mediterráneo, acá abajo, ¿qué hay? África. Pero miren cómo era para ellos un mapa de 200 años antes de Cristo, la forma de África. No había imágenes satelitales, claro. No había satélites, nada, era solo recorrido a pie o en algún animal, digamos, lo que se conocía, ¿no? Este es el Nilo. Bueno, acá está Arabia, esto es Asia, esto sería lo que es Rusia, digamos, y se terminó el mundo. Fíjense, no estaba América, Oceanía, había acá una islita, pero nada más. ¿Sí? No estaba la Antártida. ¿No? El mundo conocido era alrededor de Grecia, lo que habían conocido hasta el momento. ¿Sí? Este era el mapa del mundo en ese momento. Quiero decir, ubíquense cómo era el conocimiento de la época. Bueno, y lo que hizo Eratóstenes, o sea, a ver, pará. Esta parte que es todo el chismograma, yo acá, por ejemplo, no conté, pero ustedes podrían hacerlo, cuántos años vivió, si se casó, dónde estudió, con quiénes estudió, toda esa parte. Yo acá no conté eso, ¿no? Él pertenecía a un grupo de científicos, llamémoslo, de la época, pero no lo conté. ¿Qué es lo que hizo para medir el radio de la Tierra? Bueno, él se dio cuenta que en el solsticio de verano los rayos solares inciden perpendicularmente sobre Siena, en Asuán, donde él vivía, Siena, pero en Alejandría, que está más al norte, ven, por ejemplo, acá en el mapa actual tenés Siena acá abajo, en este puntito, y unos kilómetros más al norte, que está Alejandría, hay una diferencia entre ellos dos, y él se dio cuenta que en el solsticio de verano, en Siena, al mediodía, la luz solar llegaba perpendicularmente al suelo, y acá ven, en este esquema, si yo ponía una varilla, por ejemplo, un poste vertical, ese poste no da sombra. ¿Por qué? Porque el sol está justo sobre el poste y no proyecta sombra, ¿no? ¿Se imaginan lo que digo? Si yo pongo un palo vertical en el piso
y el sol está justo arriba de mi cabeza, ese palo no proyecta sombra. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Bueno. Sí, un poco complicado, pero bueno, profe. Pero a ver, no, pará, porque si no se entiende eso... No, esperá, vamos de vuelta. Si no se entiende eso, no sigo, porque no van a entender lo que sigue. Esperá, vamos otra vez. Ahí me ven, ¿no? Escuchen. Sí. Si yo tengo un palo vertical, lo planto en el suelo, en el jardín de mi casa, así, vertical, y el sol, son las 12 del mediodía, y está arriba, me paro en el jardín de mi casa con un palo vertical, y el sol está arriba, yo voy a ver que ese palo no proyecta sombra, porque la luz viene de arriba y llega acá, ¿está bien? Eso se entiende. Ahora, si el sol está inclinado, por ejemplo, está por acá, son las, no sé, 6 de la tarde o antes, 5 de la tarde, y el sol viene así, que no está vertical, el sol viene así, va a proyectar una sombra. El palo que está parado vertical va a proyectar una sombra en el piso. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Si el sol, Ahora sí, profe, se entendió más. si el sol está arriba, no proyecta sombra, pero si el sol está inclinado, sí proyecta sombra. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que se dio cuenta este hombre, que pasaba a la misma hora del mismo día, pero en dos lugares distintos. El mismo día, que era el solsticio de verano, se dio cuenta que a las 12 del mediodía en Siena, los palos verticales no proyectaban sombra, pero en Alejandría, que era otra ciudad más al norte, sí proyectaban sombra. ¿Sí? Miren, acá están los dos dibujos. Entonces, él dijo, la única manera de explicar eso, ¿cómo puede ser? A ver, se los hago como si fuera acá. En Buenos Aires, a las 12 del mediodía del 21 de enero, un palo no da sombra. Pero si me voy a Misiones, en el norte argentino, yo sé, porque me contó mi tío que vive allá, que el 21 de enero a las 12 del mediodía los palos sí dan sombra. Entonces él pensó, ¿cómo puede ser que den sombra en un lugar y no den sombra en el otro? Bueno, la explicación es que la Tierra es esférica, es redonda. Y no solo eso, sino que usando un poquito de trigonometría, mirando la relación que hay entre este ángulo, este radio y este arco, esto es un triángulo más o menos que se forma acá, ¿no? Entonces, usando trigonometría, que ya la conocían los griegos, era relación entre este ángulo, este lado y este segmento, pudo encontrar cuál era el radio terrestre. Acá está una imagen de mapa actual, ¿no? Fíjense, Siena era por acá, en el río Nilo, y Alejandría por acá, cerca del Cairo. La distancia que hay entre estos dos pueblos es más o menos 843 kilómetros, ¿no? Entonces, usando ese dato, la distancia entre Siena y Alejandría, 800 kilómetros, el ángulo de inclinación del Sol, que lo pudo medir con sistemas de medición de ángulos bastante primitivos que ahora vamos a ver, y un poquito de trigonometría, que no les voy a explicar eso ahora porque se me matan, pero bueno, está explicado acá, pudo calcular el radio terrestre. El tipo midió la distancia entre Siena y Alejandría en esa época. Les pregunto, ¿cómo habrá medido la distancia que había 200 años antes de Cristo entre Siena y Alejandría? Les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo puede que haya medido Eratóstenes esa distancia? 200 años antes de Cristo. Muy bien, sí señora. Caminando. Tuvo que caminar. Fíjense cuántos kilómetros eran. 843 kilómetros. Caminando. ¿Cuántos días les habrá llevado? ¿Unos cuantos? O sea, no es una experiencia que hizo en un ratito el tipo, ¿no? Probablemente algunos dicen que él no lo midió personalmente, que no es que él fue caminando, pero había mercaderes que llevaban mercaderías de Alejandría a Siena, hacía muchos años, entonces tenían ya medida esa distancia, porque había mercaderes que llevaban y tardaban tantos días en ir, jornadas caminando, y sabían qué distancia había. Otros dicen que los ejércitos tenían registrados los tiempos para ir de un lugar al otro y por lo tanto las medidas.
y otros dicen que contrató a algunos esclavos a propósito, les pagó a algunos esclavos para que hagan la medición y le cuenten los pasos. Puede ser, cualquiera de las teorías es buena. Después lo otro que midió es el ángulo que formaba la sombra con el palo, Entonces, la pregunta es, ¿cómo hizo para medir ese ángulo? Les pregunto, ¿cómo lo midió? ¿Cómo miden un ángulo ustedes? Entre dos rectas. ¿Con los grados? No. Con los grados sería la unidad de medida, pero ¿con qué instrumento medís un ángulo? Con la regla, un centímetro. No, con la regla vos medís una longitud, una distancia recta, pero si vos tenés que medir un ángulo, o sea, la apertura entre dos, se usa otro instrumento. ¿Alguna vez habrán usado? ¿Cuál? Compás o transportador, algo Ahí va, así. o un compás, puede ser un compás graduado que existen, o un transportador se llama. Muy bien. Bien, entonces, esos son los instrumentos que me dio, fíjense que Llevó son... el agua al tanque, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Que llegó el agua al tanque. Llegó el agua al tanque. Bien ahí. Bueno, o un transportador o un compás graduado, cualquiera de esos dos. Pero fíjense que son instrumentos bastante básicos, ¿no?, que utilizó. Bueno, con eso, él determinó el radio terrestre y fíjense, Eratóstenes midió, esto está acá, el radio terrestre y le dio a él, en unidades griegas, pero 6.308 kilómetros, el radio terrestre. ¿Saben cuál es el radio actualmente medido con sistemas geodésicos, con sistemas satelitales, con sistemas de ultra alta generación? 6.357 kilómetros. O sea, fíjense que Eratóstenes, 200 años antes de Cristo, sin equipamiento, o con un equipamiento muy rudimentario, hizo una medición del radio terrestre con un 1% de error. O sea, una medición muy, muy, muy buena, sobre todo considerando la disposición de la época. ¿Se entiende? Entonces, está bueno el caso porque, bueno, es un caso histórico, muy antiguo, los conocimientos de la época eran bastante rudimentarios, pero el tipo con mucha inteligencia e ingenio se las rebuscó para determinar no solo que la Tierra era una esfera, sino que además cuál era su radio, y lo midió con una precisión asombrosa para los recursos que utilizó, ¿no? Eso sería más o menos un caso, ¿sí? El análisis de cuál fue el contexto, cuál fue el problema, qué midió, qué cálculos hizo, qué conclusiones sacó y qué resultado obtuvo, ¿no? Acá está el ejemplo que estábamos comentando recién de cómo se ve la luz solar en Siena. Si el sol está en el cenit y el poste es vertical, no produce sombra. Pero en Alejandría, que está más al norte, como está inclinada respecto del cenit de Siena, el sol llega con un ángulo y produce una sombra que se puede medir. Bueno, eso sería un caso. Y el otro caso que les quiero contar, para que tengan otro ejemplo de la misma época, o sea, gente muy inteligente con pocos recursos, es el caso de Aristarco y de Hiparco, porque ellos lo que querían medir ahora que tenían el tamaño de la Tierra, era ver qué tamaño tendría el Sol y la Luna en relación a la Tierra, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen de Aristarco, como yo les decía, no había fotos en esa época, pero hacían hermosas esculturas los griegos, y acá se ve la imagen de don Aristarco, que vivió entre el 300 y el 200 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo él? Rápidamente les comento. Aristarco elaboró en Grecia, hacia el año 270 a.C., un método basado en observaciones del cielo a ojo desnudo, quiero decir, sin telescopios, simplemente mirando el cielo como cualquiera de nosotros puede mirar una noche estrellada del cielo. Hizo mediciones con instrumentos muy rudimentarios como los que se ven acá en la imagen. Fíjense, esto era un astrolabio que era para ubicar las estrellas. Miren, esto está hecho como de madera o de... Sí, ponele de madera, puede ser de algún metal también, pero algo muy básico que tiene un punto que permite señalar el cielo y medir ángulos respecto de la vertical. Y esto, ¿saben lo que es este objeto que hay acá a la derecha?
Parece un reloj de arena. Muy bien. Es un reloj, pero en vez de arena, no es arena. De agua. Agua, un reloj de agua. Muy bien lo que decís. Se llaman clepsidras. Trampas de agua. Son relojes de agua. Muy bien. No había en esa época relojes para medir el tiempo, como los que tenemos ahora. Entonces, para medir el tiempo se usaban o relojes de arena, como dice la compañera, o relojes de agua, que por ahí eran un poquito más precisos. Pero fíjense que el tiempo que podían medir, aparte del lío que era medir, eran tiempos limitados y acotados, ¿no? O sea, este tipo de instrumentos son los que usó Aristarco. ¿Y qué midió? O estimó la distancia entre la Tierra y la Luna, el radio de la Luna, la distancia entre la Tierra y el Sol y el radio del Sol. Con estos elementos berreta, digamos, muy sencillos y muchísima inteligencia, hizo las primeras estimaciones de a qué distancia está el Sol, a qué distancia está la Luna y cuáles son los radios del Sol, la Luna y la Tierra. Vuelvo a decir, sin ningún instrumento tecnológico extraordinario, con mucha inteligencia y recursos básicos. Algunos de los resultados que presentó tenían errores, pero debido más que nada a estos instrumentos básicos que usó. Pero fueron un avance extraordinario en el conocimiento del sistema Sol-Tierra-Luna, radios y distancias. La primera cosa que uno puede observar, si mira el cielo, que ya es muy curiosa, miren acá hay una foto de el Sol poniéndose y la Luna que todavía se ve en el horizonte. Vieron que hay momentos del mes donde se observan, digamos, la Luna se ve de día y bueno, el Sol poniéndose. Entonces ahí uno puede comparar, y miren lo que pasa con el tamaño relativo. El tamaño relativo de la Luna y del Sol, a ojo desnudo, a vista desde la Tierra, son más o menos iguales. ¿Ven? Que miden de tamaño más o menos lo mismo, la Luna que el Sol. Entonces, o son dos objetos iguales, de igual tamaño, que están a la misma distancia, o uno es mucho más grande, pero está mucho más lejos. También podría ser, ¿no? Yo veo dos objetos del mismo tamaño, puede ser, claro, que uno sea más grande y esté más lejos. Entonces, esas cosas que ahora las sabemos, porque las estudiamos en la escuela, en aquel momento no se sabían y había que demostrar si era así o no. Entonces, primer pregunta que les hago, a ver, ¿quién está más cerca de la Tierra, la Luna o el Sol? ¿Y por qué? ¿Cómo me puedo dar cuenta mirando el cielo? Les pregunto. La Luna. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Podría Porque ser. se ve más grande. No se ven más grandes, te estoy diciendo que se ven iguales. El tamaño son iguales. Por la luz. Más grande. ¿Cómo? Por la luz. A ver, ¿por qué la luz? Desarrolle. Porque alumbra y nada, dice la canción. No. No, porque en determinado momento la luz tiene como la luz más más nítida, más, no sé cómo explicarte, que se ve más claro, y el sol es la radiación que tiene, no es que esté cerca, es lejos, pero al ser fuerte pareciera que estuviera más cerca. Está bien, pero eso que decís puede ser cierto, digamos, pero no me contesta lo que te estoy preguntando. Yo quiero saber, ¿quién está más cerca de la Tierra? ¿La Luna o el Sol? ¿Y cómo puedo saber? Vos me decís que hay momentos que uno se ve más brillante que otro, etcétera, y eso puede ser porque esté más lejos o más cerca. Todo bien eso, pero no me contestás lo que te pregunto. Y es muy fácil, la respuesta, no es nada muy complejo. ¿Quién está más cerca de la Tierra, el Sol o la Luna? Los tamaños son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo me dicen? La Luna. Sí, está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo me lo demostrás con una observación sencilla? No sé. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, miren qué pregunta, sencillísima y no se nos ocurre a nosotros. Porque si estuviera el sol más cerca de la Tierra, el sol, por el calor, el sol, la Tierra se destruiría, ¿no? No, podría ser, pero no necesariamente. No sé entonces. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, se los cuento ahora. Hay momentos. No. ¿Cómo? Digan no antes que sigamos hablando. No, igual lo dijo Aristarco, pero hay momentos que la luna tapa al sol. ¿Sí o no? ¿Cómo se llaman esos momentos? Cuando la luna. Los eclipses. Claro, pasa por adelante del sol.
momentos, cada varios años, que la luna tapa al sol. ¿Y eso cómo puede ocurrir? Solamente si la luna está más cerca de la Tierra. Nunca hay eclipses de luna donde el sol tape a la luna. Eso no existe, nunca se vio. Entonces quiere decir que la luna está más cerca de la Tierra, porque la tapa pasa por adelante del sol. ¿Se entiende? Ven que es algo bastante sencillo. Tiene que ver con la... Usted no hizo trampa. Ahora sí. Yo no hice ninguna trampa. ¿Por qué? Porque no nos dijo en un eclipse, o no nos dijo, se mide una vez cada tanto. No, yo no hice trampa. Les pregunté si sabían. ¿Ustedes Tramposo. sabían lo que era un eclipse? Es que astronomía cero, profe, pero astronomía. un eclipse, ¿saben lo que es o no? ¿O nunca vieron el concepto de eclipse? Sí, bueno. Pero no nos guiamos por eso. Y bueno, Perdón, y cuando es eclipse de luna... Pero justamente, chicas, lo que estamos tratando de mostrar es cómo la observación de la naturaleza te da información para que vos armes una explicación de los fenómenos. Entonces, Aristarco, como ustedes, sabía que había eclipses de luna, eclipses de sol, y cómo se producía eso. Entonces, si la luna interfiere los rayos del sol es porque la luna está más cerca de la Tierra que el sol, si no, nunca lo podría tapar. Esa sería una explicación. Bueno, de eso estamos hablando, justamente, de cómo hechos observados sencillos, en esta época eran sencillos, después cuando avanza la ciencia son hechos cada vez más complejos, pero bueno, cómo los hechos observados permiten construir teoría y armar modelos de, por ejemplo, quién está antes, la luna o el sol. Bueno, avanzo. El tipo hizo una serie de mediciones, ¿no? Ángulo lunar, velocidad lunar, radio de la luna, distancia Tierra-Luna, distancia Tierra-Sol y radio del Sol. Esa es la secuencia que él armó para medir todas estas cosas. Y a ver qué instrumentos usó. Les quiero mostrar eso y con eso ya vamos a terminar por hoy. Bueno, si uno mira el cielo, a ojo desnudo, vuelvo a decir, y con sucesivas observaciones, porque es difícil que en un día uno vea todo esto, pero se ve una cosa así en el cielo, ¿no? En un día muy lindo, donde el cielo está despejado y todos los astros están, digamos así como del mismo lado del horizonte. Esto no pasa siempre, pero fíjense, se vería Mercurio, Venus, que se ve muy luminoso y muy grande, lo que llamamos el lucero, Saturno, Marte, la Luna y Júpiter. Más o menos esta imagen representa el tamaño y la luminosidad. De vuelta, Venus se ve muy grande, pero no porque sea grande el planeta en sí, sino porque está muy cerca de la Tierra y por eso se ve más grande y más luminoso. Por ejemplo, Saturno es muchas veces más grande que Venus, pero se ve chiquitito. ¿Por qué? Les pregunto, se ve chiquito en el cielo. Aunque el tamaño es muy grande. Porque está muy lejos, está mucho más lejos de la Tierra. ¿Ok? Entonces, la luminosidad tiene que ver con el tamaño del planeta, pero con la distancia también. Entonces, planetas que están muy cerca se ven luminosos y planetas que están muy lejos se ven menos luminosos, por más que sean grandes, por la distancia a la que están. Y fíjense que el tamaño de la Luna, comparado con el tamaño de Júpiter, en cuanto a luminosidad, ¿no? Más o menos son similares cuando están cerca, ¿no? La Luna es un poco bastante más grande, pero por ahí anda. Bueno, y esto sería el Sol. Lo que pasa es que el Sol no se puede poner en el mismo momento que los planetas porque, digamos, ilumina todo el cielo y te hace contraste y no podés verlo. Entonces te da una foto aparte, ¿no? Pero bueno, estos eran los objetos que él veía, ¿no? El Sol, la Luna, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Son los objetos, y Mercurio, los objetos que se ven a simple vista en el cielo respecto de las estrellas fijas que están en el fondo. Esto se llaman planetas porque se mueven alrededor del Sol y nos vemos cambiar de lugar noche tras noche. Si yo esta foto la saco mañana, Venus va a estar en otro lugar, Saturno en otro lugar, etc. Se van moviendo en este plano que se llama eclíptica, ¿no? Bueno, lo que él fue estudiando en este modelo es que la Tierra, la Luna y el Sol tienen forma esférica, que la Luna y el Sol tienen órbitas circulares. Él suponía que la Tierra estaba en el centro y el Sol con el resto de los planetas giraban alrededor. Eso se ve porque todos los días nosotros vemos que en el cielo
los objetos celestes emergen por el este y se ocultan por el oeste, entonces tanto el Sol, la Luna como los planetas. Entonces, en ese momento el modelo era que la Tierra estaba en el centro del universo y los objetos giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, Aristarco supo que la Luna estaba más cerca de la Tierra por dos motivos. Primero, porque se mueve más rápido que el Sol. Da una vuelta completa con respecto al fondo del cielo en 29 días, mientras que el Sol da una vuelta en 365 días. Ese es otro argumento que no dijimos antes, de por qué la Luna está más cerca de la Tierra que el Sol. Porque gira la vuelta completa en menos tiempo que el Sol. Y el segundo es el que dijimos antes de los eclipses. Y después lo que hizo es medir el ángulo que subtiende la Luna. Si yo lo miro desde la Tierra, el ángulo que subtiende la Luna da 0,51. ¿Y cuál es la velocidad angular de la Luna? O sea, ¿cuánto tiempo tarda la Luna en recorrer esa distancia? Eso se puede hacer midiendo el tiempo que tarda la Luna en pasar por delante de una estrella fija de fondo, con uno de esos relojes de agua, o si no, midiendo el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa y dividirlo por 360 grados por la cantidad de días que da. Y eso da lo mismo, 0,5, digamos, grados por hora. Eso fue la velocidad angular de la Luna y el ángulo de la Luna. Una vez que tenía esos datos, miren lo que hizo. Qué tipo inteligente. Comparó el diámetro de la Luna con el diámetro de la Tierra en un eclipse de Luna. Esto que está dibujado acá es un eclipse de Luna. O sea, la Luna se mete adentro del cono de sombra que proyecta la Tierra. Y eso le permitió comparar el diámetro de la Luna con el diámetro terrestre, que sería todo este gris que está acá. Si uno hace esa cuenta, o sea, observa eso a ojo desnudo y después hace la cuentita, se ve que, fíjate, la Luna entra, digamos, unas 3 veces dentro de la sombra que produce la Tierra. ¿Sí? Entonces, con eso sacó la conclusión de que el radio de la Luna era relativo al radio de la Tierra más o menos 3 veces. ¿Ok? Y entonces eso es lo que determinó. Dijo, bueno, la Luna debe tener 2.100 kilómetros, comparado con el radio que había calculado Eratóstenes. Y el radio actual, medido con los métodos actuales, es 1.722 kilómetros. Entonces ven que estimó un radio de la Luna bastante bien, con un error del 20%, pero muy bueno para la época. O sea, con una observación que ya te digo, hizo a ojo desnudo, como podemos hacer nosotros esta noche, midió y sacó esta cuenta. Nosotros no nos damos cuenta si la Luna está más cerca o más lejos. O sea que el tipo, la verdad que un capo, con métodos muy sencillos, acá comparó el tamaño de la Luna con el cono de sombra de la Tierra producido durante un eclipse. Acá se ve mejor la situación. El Sol está acá, la Tierra está acá, se produce, ven, una sombra. Cuando la Luna entra dentro del cono de sombra, puedo comparar el diámetro de la Luna con el diámetro del cono de sombra de la Tierra, ¿no? La imagen, digamos, real sería esto que pasa acá. Lo que hizo Aristarco es esto que está acá. Él dijo, bueno, si el radio de la Tierra es este, los rayos solares producen esta sombra y la Luna entra 3 veces en la sombra de la Tierra, entonces la Luna más o menos es 3 veces el tamaño de la Tierra. Y eso es lo que calculó aquí. Y con eso estimó el radio de la Tierra. El radio de la Luna, perdón. Bien. Y el otro fue Hiparco. Hiparco usó otro método, que es este. Miren, comparó durante un eclipse, esto es una foto actual de un eclipse, ¿no? Esta es la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna. No tenía telescopios ni nada, lo hizo a manopla Hiparco. Y calculó más o menos cómo sería el radio de la Tierra de este círculo negro, que es la sombra de la Tierra, comparado con este radio, que es el radio de la Luna. En este dibujo geométrico, lo copió, lo calcó en un papel y después lo analizó. Y llegó a esta cuenta, 1719. El valor actual es 1722.
Lo mismo, este era otro griego, Groso, 120 años antes de Cristo, que mirando la imagen del eclipse ya pudo determinar el radio de la luna. Y después, calcular la distancia, esta es un poquito más complicada, pero puede medir por trigonometría, sabiendo el radio de la Tierra y el radio de la Luna, cuál es la distancia Tierra-Luna. Por trigonometría sale esto. Entonces calcularon la distancia Tierra-Luna. Fíjense, en esa época les daba 394.000 kilómetros. La medición actual da 384.000. O sea que ya 200 años antes de Cristo conocían con mucha precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Muy buenos cálculos, sin ninguna tecnología. Y el otro que hizo es medir la distancia Tierra-Sol. De vuelta, acá hay un poco de trigonometría. Observó desde la Tierra, hay momentos cuando se pone el Sol, que se ve la puesta del Sol y en el mismo momento la Luna que está en cuarto creciente. Eso ocurre cada 29 días, ¿no? Se puede observar. Entonces, en ese momento de observación se forma un triángulo rectángulo, el tipo midiendo el ángulo que subtiende el Sol con respecto a la Luna, midiendo eso con un goniómetro, o sea, con un transportador, puede resolver este triángulo rectángulo. Y con eso y un poco de trigonometría, midió la distancia Tierra-Sol. Con la distancia Tierra-Sol y en un eclipse solar, que también se observa así, entonces se compara la sombra de la Luna sobre el Sol, y entonces con un poquito de trigonometría podés comparar el radio del Sol y el radio de la Luna. Fíjense, Aristarco obtuvo un radio solar de 32.000 kilómetros, el valor actual es de 675.000. Acá la recontrapifió, ven que le fue bastante mal. Pero el problema es que es muy difícil medir este ángulo con precisión, porque es muy poquita diferencia y con los instrumentos de la época no se podía medir. Pero bueno, el tipo estimó una distancia enorme, digamos, del Sol para la época, la pifió, pero bastante bien. Les muestro entonces los instrumentos que usaban y termino. Fíjense, los instrumentos que usaban estos científicos griegos eran compases graduados, astrolabios. El astrolabio se colgaba de manera vertical y este eje permitía apuntar a la estrella o a la luna o al sol para medir ángulos. Ven, acá estaban las escalas graduadas para medir los ángulos. Pero eran, digamos, cosas bastante elementales, llamemos, ¿no? Y para medir los tiempos, estos son mejoras en estos instrumentos de medición de ángulos, sextantes, teodolitos, telescopios, que se fueron mejorando con el paso de la historia de la ciencia para medir ángulos en el cielo. Goniómetros de mesa, teodolitos actuales, más precisos, telescopios, que son posteriores, ¿no? Cómo fue evolucionando el sistema de medición de ángulos. Bueno, esto lo avanzo porque esto es cómo se ve desde Tierra el ángulo que subtienden, por ejemplo, esto es el Sol y la Luna, el grande. Suponete, si este es la Luna y el Sol, esto es cómo se ve Venus, cómo se ve Júpiter, Marte, Saturno, Mercurio, o sea, la visión relativa de cada uno de estos objetos respecto de la esfera grande que es el Sol y la Luna en el cielo, ¿no? Bueno, ¿y cómo medir ángulos? Esto igual no importa. Y estos son los sistemas de medición de tiempos que se usaban en la época de Aristarco, ¿no? Como vimos, clepsidras para medir relojes de agua, eran este tipo de jarros que iba cayendo el agua durante un tiempo que tenían determinado, o también relojes de sol. Vieron, el pasaje del sol sobre algunas piedras talladas permitían ver, a medida que pasa el tiempo, cómo la sombra va cambiando de lugar. Pero digo, para que se ubiquen que los sistemas que utilizaron eran muy rudimentarios. Bueno, ya con esto vamos a dejar acá, porque se me van a quedar dormidas. ¿Quedó alguien despierto o estamos todos? Sí. Bien, entonces, esto que les conté sería un ejemplo. Profe, mucha astronomía por hoy, me parece. ¿Cómo, Mariela? ¿Cómo no te escuché? Mucha astronomía por hoy, profe. Mucho por hoy. Bueno, sintetizando, es un ejemplo
del tipo de casos o de abordaje de casos que queremos que ustedes hagan. Esto fue de algo antiguo, de Grecia, que dio origen a conocimientos muy importantes, ¿no? El tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, el tamaño del Sol y las distancias que hay entre el Sol, la Tierra y la Luna, con instrumentos de observación muy rudimentarios, pero con mucha inteligencia, permitieron estos conocimientos, ¿no? Bueno, nada, la invitación es que ustedes lean el material del trabajo práctico, elijan un caso, determinen su grupo, me avisen qué grupo es y empiecen a trabajar. Y bueno, me van haciendo consultas mientras tanto. La fecha de entrega la pusimos para el 18, pero mientras tanto vamos a ir avanzando con explicaciones de este tipo de casos y preguntas o cuestiones del texto de lectura que ustedes me vayan haciendo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Yo. Dale, Majo. Tenemos que tratar de hacer así, poner varios autores, como hizo usted, con diferentes tipos de métodos. No, uno solo. O sea, por ejemplo, ustedes sí. agarran Eratóstenes, por ejemplo, nada más. O Aristarco, nada más. No. Yo hoy mostré 2 o 3 que tienen que ver con la historia de la astronomía. Pero ustedes tienen que elegir uno solo de esos. Y yo por ahí en el desarrollo que les mostré, estaba mucho el detalle matemático de cómo hicieron la cuenta. No hace falta en el caso de ustedes que avancen en eso, si no quieren, si quieren sí. Pero por ahí lo de ustedes, lo que yo les pido es más cualitativo, o sea, cuáles son las ideas que pusieron en juego y no el detalle de las fórmulas o las ecuaciones. Eso no le tengan miedo porque no es lo que les voy a pedir. Pero sí la explicación. Por ejemplo, hoy acá que vimos, bueno, midió el ángulo, midió la sombra, comparó el tamaño de la sombra en el eclipse, cuáles son las ideas que usó, ¿no? No tanto las cuentas. Así que con esa parte no se preocupen. En cualquiera de los casos, no le tengan miedo a los detalles técnicos, porque eso lo vemos, pero sí las ideas que pusieron en juego. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta o comentario? No hay más. Bueno, chicas, dejamos acá, entonces a trabajar. Cuando tengan dudas me consultan y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Bueno. Buenísimo. Chau. Buen fin de que anden bien. chau, Igual chau. para ustedes. Chau, chicas. Chau.